Yo te resumo Historia volumen 1 para que no lo leas. Prólogo, una promesa inquebrantable. Desde el comienzo, la historia nos presenta un momento muy especial entre dos niños, Will Serford y una niña llamada Alfaria. Ambos comparten un sueño inocente pero lleno de esperanza, ver con sus propios ojos la mítica puesta de sol, algo que solo conocen por libros de cuentos y leyendas. En su mundo, el cielo que ellos ven no es el verdadero. Lo que flota sobre sus cabezas no es el sol ni la luna, sino una gran barrera mágica creada por los 5 magos más poderosos, conocida como la raya de magia o el límite entre el cielo y la tierra. Will y Alfaria se aferran al sueño de que, más allá de esa barrera, realmente existen el sol y la luna, y que desde lo alto de una torre, podrían ver una puesta de sol real, la vista más hermosa del mundo. En ese instante, sellan una promesa, entonces vayamos a verlo los dos. Este momento marca el nacimiento de una promesa sagrada y pura, el tipo de promesa que se graba profundamente en el corazón de un niño, y que se convierte en la luz que guía su destino. Capítulo 1, parte 1, el comienzo en Rigarde. La historia inicia en una majestuosa ceremonia de bienvenida en la Academia de Magia Rigarde. Una voz amplificada resuena en el gran salón, relatando cómo el mundo fue casi destruido por los llamados invasores del cielo, seres que descendieron desde el espacio. En ese momento crítico, bajo el mando de la gran reina bruja Mercedes, surgieron los legendarios Magiavander, 5 magos que levantaron una barrera mágica en el cielo y trajeron una paz temporal. El protagonista, Will Serford, escucha con el corazón latiendo fuerte. A su lado está Alfaria, una chica de belleza etérea y su amiga de la infancia. Ambos visten por primera vez el uniforme negro y la pajarita amatista que los reconoce como nuevos estudiantes de magia. Elfie, como la llama Will, le aprieta la mano y sonríe con ternura. Juntos comparten un sueño, convertirse en Magiavander y ver la puesta de sol real, más allá del cielo falso. La directora Caldron culmina el discurso dando la bienvenida oficial. Aplausos llenan la sala. Es el día 15 de Radelmon, año mágico 500, y Will y Elfie comienzan una nueva etapa como alumnos de Rigarde. Hace 2 meses, ambos recibieron una carta de recomendación de la academia, algo inaudito para huérfanos como ellos. Normalmente, solo nobles y plebeyos distinguidos acceden a Rigarde. Pero ese día, el orfanato entero celebró su logro. Para Will, esta academia representa más que prestigio, es el primer paso para cumplir la promesa hecha a Elfie. Tras la ceremonia, los nuevos alumnos se trasladan a un amplio salón de clases. Will nota que muchos de sus compañeros parecen nobles, con joyas y escudos familiares. Y en medio de esta tensión, Elfie empieza a quedarse dormida, como si nada. Will entra en pánico, intentando despertarla mientras todos los demás los observan. Finalmente, entra el profesor Borgner Norgram, especialista en magia de viento, quien se dispone a dar la explicación general para los recién llegados. La clase inaugural en la Academia de Magia Rigarden continúa en una aula en forma de cuenco. Desde un podio central, el joven profesor Borgner Norgram comienza a explicar uno de los pilares de la vida en Rigarden, la mazmorra. Bajo la academia y toda la capital se extiende un laberinto subterráneo, un terreno hostil lleno de secretos y monstruos. Allí los estudiantes deberán entrenar, luchar, y, en el peor de los casos, podrían incluso morir. El silencio reina entre los alumnos tras escuchar esas palabras. Pero Borgner, con una sonrisa ligera, suaviza la tensión. Si siguen las reglas, estarán a salvo, aunque siempre hay unos cuantos que no aprenden hasta que es demasiado tarde. Luego menciona el verdadero sueño de muchos allí, convertirse en uno de los Magiavander, y subir a lo más alto de la Torre Mercedes, la estructura mágica más alta del mundo, visible desde la ventana del aula. Solo 5 magos pueden formar parte de los Vander, y para eso deben ser los mejores entre los mejores. Will y Elfie, al escuchar esto, reafirman su promesa. El objetivo está claro, llegar juntos a la cima de la torre. Pero justo cuando Will siente una chispa de esperanza, una voz arrogante interrumpe la escena. Un joven noble llamado Sion Ulster, con una túnica cara y un broche de oro puro, lanza una burla directa hacia ellos. Para él, los plebeyos no deberían soñar con convertirse en Magiavander. La magia, según Sion, es herencia de sangre, no de esfuerzo. Él y su séquito se ríen de Will y Elfie, ridiculizándolos por su origen humilde. En medio de este ambiente cargado de tensión, de desprecio y clasismo, la pregunta resuena en el aire. ¿Son los nobles realmente tan buenos? La tensión sigue en el aula tras la provocación de Sion Ulster, el arrogante noble pelirrojo. Con tono altivo, presume de su linaje, descendiente de antiguos héroes mágicos y familias legendarias como Burdelion y Reinberg. Pero Elfie, sin perder la calma, lo frena en seco.
Oye, no entiendo nada de lo que dices, ¿puedes explicarlo para tontos como nosotros? Esa frase bastó para encender la mecha. Humillado por una simple plebeya, Sion pierde los estribos y saca su varita, una clara señal de desafío mágico. ¿Te enseñaré tu lugar? Desde las gradas, los estudiantes observan con emoción morbosa. Nadie interviene. Y mientras Will entra en pánico, Elfi se adelanta tranquilamente. El duelo es inminente. El profesor Borgner intenta detenerlos, pero es frenado por otro maestro, Evan. De apariencia siniestra y monóculo afilado, observa interesado. Fui yo quien trajo a esa chica, podemos ver ese poder extraordinario. Y entonces, sucede. La batalla más corta de la historia. Sion conjura un hechizo de fuego, cargado de energía y arrogancia. Pero antes de que sus llamas salgan disparadas, Elfi contraataca sin necesidad de invocar un solo hechizo. Frase Grace. En un destello de luz azul, el cuerpo de Sion queda congelado. Mitad de su cuerpo cubierto de hielo, incapaz de moverse. El aula queda en shock. Nadie puede creer lo que ven. Una chica sin varita ha superado en un instante al hijo de una de las casas más importantes del rey. Con un gesto, Elfi rompe el hielo y se acerca con dulzura. Yo gano. No te burles más de Will, vale. Y por si la escena no fuera lo bastante intensa, Elfi se sube a una mesa y, frente a todos, se presenta con orgullo. Soy Elfaria Serford, mi apodo es Elfi, el chico que está conmigo es mi amigo de la infancia y futuro alma gemela, Will, ambos somos plebeyos. El aula estalla en asombro. El orgullo noble ha sido vencido. Después de congelar a un noble en segundos y gritar a los cuatro vientos que Will es su alma gemela, Elfi sigue robándose el show. De pie sobre una mesa, con los brazos cruzados como una heroína de cuento, lanza una advertencia a todo el salón. Si nos molestan, a mí o a Will, les pagaré el doble. Una líder natural. Así era Elfi desde el orfanato, poderosa, carismática, y un poco impulsiva. Will, completamente abrumado, solo puede rogar en su mente que alguien la detenga. Su padre adoptivo ya lo había advertido. Por favor, no dejes que Elfi se salga de control. Pero ya era demasiado tarde. Toda la clase estalla en emoción. Algunos admiran a Elfi, otros se enamoran al instante. El ambiente se vuelve caótico y eufórico. Y por si fuera poco, se te ven las bragas. No importa, son bragas de hielo reforzado con magia, mira. Will no amas. La escena termina con Elfi saltando desde la mesa y aplastándolo con un abrazo sorpresa frente a todos. Incluso el arrogante Sion Ulster, aún congelado por la humillación, mira con amargura. Y entre los profesores, Borgner solo puede decir: no se puede confiar. Mientras que Van, el maestro que trajo a Elfi, sonríe satisfecho. Después de la tormenta, llega la comida. En la fiesta de bienvenida, los nuevos estudiantes disfrutan de manjares mágicos, pollo asado, estofado de ternera, pastas gigantes y hasta una galantina de pulpa de uva. Pero lo que más destaca es la gigantesca casa de dulces que devora Elfi con la misma alegría de siempre. Will, mientras mastica resignado una ensalada mágica que no le gusta, se siente culpable por disfrutar tanto sabiendo que los niños del orfanato no tienen estos lujos. Tras la fiesta, los estudiantes se trasladan a los dormitorios de la prestigiosa Academia de Magia Rigarde. A Will le asignan una habitación para él solo, y hay una razón importante para eso. Cuando intenta encender la lámpara mágica con su varita, falla. Porque Will no puede usar magia. Y en este mundo, eso lo cambia todo. Desde la ventana de su cuarto, contempla el paisaje nocturno iluminado por faroles mágicos. Y en lo alto del cielo, la luz azul lo observa. Pero no es la luna. Es una enorme estructura mágica creada por los legendarios Magia Vander. Un gran protector flotando en el cielo artificial que cubre el mundo. Porque en esta tierra, nadie conoce el verdadero cielo. No existe sol. No hay luna. Ni siquiera estrellas. Todo lo que creemos natural es magia. Will recuerda la historia que todos los niños oyen de pequeños, la amenaza de los invasores del cielo, seres misteriosos que casi destruyeron el mundo mágico en el pasado. Fue gracias a la gran reina bruja y los 5 Magia Vander que se logró repelerlos y sellar el cielo con el gran protector, un enorme círculo mágico que flota en el cielo y genera un falso ciclo de día y noche. Capítulo 2, Días en Academia de Magia. Will sueña con su infancia en el orfanato Serford, donde creció junto a Elfi. Aunque no eran hermanos de sangre, se cuidaban como si lo fueran, unidos desde que fueron abandonados juntos en la entrada del lugar.
Desde pequeños compartieron una promesa: algún día verían juntos el legendario atardecer, más allá del Gran Protector, un símbolo reservado para los Magiavander, los magos más poderosos del mundo. Mientras Elfie destacaba con su talento mágico desde niña, Will no podía usar ni un simple hechizo. Sin embargo, nunca dejó de esforzarse para alcanzarla. Con el tiempo, su lazo se volvió más profundo y mutuo. Ya no era solo ella quien protegía a Will, sino que ambos dependían el uno del otro. Un día, sus vidas cambiaron al recibir cartas de recomendación para ingresar a la Academia de Magia Rigarden, entregadas por el misterioso profesor Evan. Con el apoyo del orfanato y los ahorros de su padre adoptivo, partieron hacia Urbur Rigarden, la ciudad mágica protegida por grandes murallas y hogar de la majestuosa Wizard Tower. Al verla por primera vez, renovaron su promesa de alcanzar ese atardecer juntos. Will despierta esa mañana en su dormitorio, con Elfie aún dormida a su lado, aferrada a él y murmurando su nombre. La abraza con ternura, prometiéndole que estarán juntos. Luego, acaricia el colgante de lágrimas azules, un recuerdo preciado, y se prepara para enfrentar el primer día en la academia. Elfie, como siempre, se despierta tarde y medio dormida. Tras ayudarla a cambiarse, ambos asisten a su primera clase, ubicada en un aula subterránea. Allí los recibe un profesor severo y temido, Edward Serfense, maestro de magia oscura e historia de las fuentes mágicas. Su presencia intimida a todos, y su discurso directo borra el entusiasmo inicial. Edward les anuncia que realizarán una prueba de atributos, para identificar qué tipo de magia puede usar cada estudiante. En este mundo existen 7 atributos mágicos: luz, fuego, agua, tierra, viento, rayo y oscuridad. La prueba definirá el rumbo académico de cada uno, y también puede revelar a los raros usuarios de múltiples atributos. Will, que nunca ha usado magia, teme que su linterna no muestre ningún color. A su alrededor, los estudiantes reaccionan al ambiente tenso, mientras Edward defiende con fuerza el valor de la magia oscura, históricamente despreciada por la sociedad. Les recuerda que la oscuridad fue el origen de toda magia, y critica a quienes siguen ciegamente a figuras de autoridad como los Magiavander. Los estudiantes forman filas para canalizar su energía en las linternas guía, artefactos que brillan según el atributo del usuario. Uno a uno descubren su afinidad: rojo para fuego, azul para agua, verde para viento, naranja para tierra, dorado para rayo. Mientras eso ocurre, Will observa en silencio, sin saber qué esperar. La prueba de atributos se convirtió en un desfile de expectativas, ya que los estudiantes no solo buscaban destacar, sino también alinearse con los atributos de los actuales Magiavander, los magos más poderosos de su generación. Cada uno de estos prodigios representa un dominio excepcional de los 7 atributos principales o de los 5 élficos. Masterias Noah, Incindia Baram, Torseus Facet, Alvis Bina y Ejaf Canaan no solo son los más reconocidos y admirados, sino que han alcanzado el estatus de leyendas vivas. Para los aspirantes, la posibilidad de compartir el mismo camino que estos íconos era un sueño al que pocos podían resistirse. Uno de los estudiantes más hablados era Sion, quien también poseía el atributo de fuego y no perdía oportunidad de alardear. Otros atributos, como tierra, viento, e incluso oscuridad, eran menos populares. Y entonces, llegó mi turno. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Es el subordinado del Fariasan, y si tiene luz, o varios atributos? Todos me miraban. Todos esperaban algo. La presión me golpeó con fuerza. Años de sentirme inferior, de ser menos, despertaron de golpe. Las piernas me pesaban, mi pecho se apretaba. Fui el último en pasar, como si el mundo entero esperara algo de mí que yo mismo no estaba seguro de poder ofrecer. Pero justo entonces, Elfie, que acababa de terminar su prueba con una luminosa luz azul, se giró hacia mí. Me miró con ternura y susurró: Will, cálmate. Definitivamente funcionará. Esas palabras bastaron. No confiaba en mí mismo, pero sí podía confiar en ella. Con el corazón latiendo con fuerza, toqué la linterna guía y recé, con todo mi ser, a la gran maga del principio. Entonces lo sentí, un calor brotando de mi pecho, subiendo hasta mi brazo. Una energía vibrante, pura, mágica. Abrí los ojos, y ahí estaba. Una luz azul brillante, el atributo de agua. El mismo que Elfie. La alegría me invadió. Funcionó, puedo usar magia, puedo caminar junto a Elfie en este camino. Elfie me abrazó por detrás, y no me importó en lo absoluto, estaba feliz, muy feliz. Pero la reacción de los demás fue fría. Ah, ¿solo agua?, murmuraron algunos. Un poco decepcionante.
Solo el Fariasán era especial. Sus rostros mostraban alivio. Quizás esperaban que fallara. Pero no me importó, yo podía usar magia. Sin embargo, entre todos, el profesor Edward fue el único que frunció el ceño. Me observaba con una intensidad que me inquietó. ¿Qué vio exactamente? No lo sabía. La prueba terminó, y Elfie y yo salimos radiantes al pasillo iluminado. Nos sentíamos invencibles, compartiendo sueños de un futuro mágico. Pero entonces apareció el profesor Evan, aquel que me recomendó a la academia. Su calidez habitual me recibió. Buenos días, el Fariasán, Will-kun. Me acerqué feliz, agradecido. Pero Elfie no respondió. Sus ojos se tornaron fríos. Me tomó de la mano y me arrastró lejos sin decir palabra. No me gusta esa persona, me confesó sin mirarme. No dijo más, pero su tono fue firme. Distinto. Y aunque su actitud me desconcertó, no insistí. Poco después, nos perdimos. Sí, a pesar de las estatuas parlantes, más confusas que útiles, llegamos tarde a la siguiente clase y fuimos regañados brutalmente por el profesor. Elfie casi llora. Y yo deseaba desaparecer. La clase de magia de agua se desarrollaba en un aula especial, sin pupitres ni sillas. El profesor Borgner, quien normalmente enseñaba magia de viento, cubría esta lección por la ausencia del maestro titular. Entonces ocurrió algo inesperado. Un estudiante, Julius Reinberg, ese chico de cabello azul y blanco que ya había notado antes, cuestionó su autoridad con arrogancia. ¿Puede un mago del viento enseñarnos magia de agua? Borgner lo retó sin vacilar. Saca tu varita. Atácame en serio. Julius aceptó. Conjuró una lanza mágica de hielo enorme, brillante, peligrosa. Pero Borgner solo dijo una palabra. Melvan. Un soplo de viento, suave pero certero, deshizo la lanza en 1000 cristales que flotaron como estrellas rotas. Pero eso no fue todo. Sacó una botellita, vertió su contenido en la corriente de aire, y se formó una mini tormenta de nieve. Un espectáculo de magia perfecta. Un chasquido. Y todo desapareció. Silencio. Asombro. Reverencia. Julius, humillado, se disculpó. El profesor aceptó su disculpa con una sonrisa tranquila, como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. Pero todos entendimos la verdad, estábamos frente a un monstruo. Un verdadero mago de nivel superior. Uno que enseñaba con el peso de su poder. Incluso Elfie, siempre cauta, reconoció su fuerza, pero también percibió algo extraño. Una inquietud, un mal presentimiento que emanaba de su pecho. Como si ocultara algo aterrador dentro de sí. La clase siguió. Nos explicaron que los usuarios de agua y hielo, como Elfie y yo, trabajaríamos juntos con frecuencia. Nuestra evolución dependería de nuestra colaboración y esfuerzo conjunto. Yo solo podía pensar en lo que vendría. Porque aunque por fin tenía magia, en Rigarden, tener poder, no siempre era lo más peligroso. Y finalmente, tras un mes de entrenamiento intenso, llegó el día. El primer descenso a la mazmorra. El primer nivel se llamaba el Jardín de la Oscuridad Eterna, y no era un simple entrenamiento, era una entrada al abismo. La oscuridad era tan densa que parecía tragarse la luz. Will, a diferencia de la mayoría de los estudiantes, no podía ver bien en la penumbra. Eso lo hacía sentir inferior, fuera de lugar. Pero Elfie, sin decir nada, le tomó la mano y lo guió hasta una sala más amplia. Allí enfrentaron su primer combate real, un Lesergase, un monstruo flotante con un solo ojo. Elfie lo eliminó de inmediato con magia de hielo. Borgner aprovechó la ocasión para explicar el sistema de obtención de esencias mágicas, que otorgaba créditos reales por cada criatura derrotada. Luego aparecieron más enemigos, lobos de sombra, 100 pies negros. Algunos estudiantes entraron en pánico. Las heridas eran reales, los gritos también. Julius y Sion discutían, encendiendo tensiones entre sus facciones. El caos crecía. Y entonces, un profesor trajo noticias preocupantes, una estudiante estaba desaparecida. Se trataba de Colette Loire, heredera de una familia noble en decadencia. Había usado una habilidad de ocultación para separarse del grupo. Sion, claramente alterado por su ausencia, se lanzó a buscarla sin pensar. Will, guiado por su instinto, decidió seguirlo. Usó su olfato entrenado, una habilidad que había desarrollado desde niño, para rastrearla. En medio de la oscuridad total, el colgante que Elfie le había regalado, lágrimas azules, empezó a brillar tenuemente.
Esa luz activó por primera vez su magia de hielo, que usó para iluminar el camino. En lo profundo de la mazmorra, Colette había perdido toda esperanza. Rodeada por monstruos, estaba dispuesta a morir, pero en ese instante, Will apareció. Golpeó al monstruo con una fuerza imposible, sin magia, solo con determinación. Aun cuando los enemigos lo superaban, se mantuvo firme. Y cuando todo parecía perdido, Elfi llegó. Desató una tormenta de hielo que aniquiló a los monstruos. Su poder era devastador, pero sus ojos estaban llenos de preocupación por Will. Juntos, rescataron a Colette, quien no entendía cómo alguien sin magia ofensiva había vencido al Big Boss Crowley. Al dejar el dungeón, Will notó que un mechón de su cabello se había vuelto blanco. Una señal de que lo que vivió ahí abajo no solo fue un combate, sino el inicio de una transformación profunda. De ahora en adelante, ya no sería solo un estudiante sin magia. Era un guerrero. Era alguien que avanza, aunque no tenga hechizos. Capítulo 3. La verdad revelada. Borkner y Edward, dos profesores de la academia, conversan sobre el Faria Serfot, la hermana de Will. Edward expresa su desconfianza hacia ella, afirmando que oculta algo más allá de su impecable desempeño académico. Aunque el Faria es considerada una estudiante modelo, Edward percibe una extraña dualidad en ella. La conversación se interrumpe cuando aparece Bangalore, el misterioso maestro que invitó a Will y el Faria a la academia. Evan, con su actitud arrogante y enigmática, les promete revelar la verdad y les pide preparar el espejo Mercedes, una herramienta mágica con propósitos aún desconocidos. En paralelo, Will y el Faria estudian en la sala de estudio cuando escuchan rumores sobre un supuesto fantasma de la biblioteca, una figura que aparece por las noches en la gran biblioteca, sacando libros prohibidos sin dejar rastro, incluso sin ser detectada por hechizos de búsqueda. Aunque algunos estudiantes lo toman como una leyenda o una broma, hay preocupación real entre el profesorado. Will nota que Elfi, aparentemente indiferente, hojea un libro misterioso titulado Reproducción y manifestación de memorias a través de la magia. Su actitud evasiva y la elección del libro despiertan sospechas en Will, quien percibe algo extraño en su comportamiento. Poco después, Will es rodeado por varias compañeras que, en un tono casi de adoración, le piden información sobre el Faria. Al parecer, Elfi se ha ganado la admiración de muchos por su gracia, elegancia y carácter, lo que contrasta con la forma más sencilla y cercana con la que se comporta junto a Will. Will comienza a notar algo extraño en su relación con el Faria. Cuando varios estudiantes se le acercan para preguntarle sobre su amiga de la infancia, el Faria, él se da cuenta de que no puede recordar sus recuerdos compartidos con ella de forma personal. Aunque sabe cosas sobre ella, sus recuerdos se sienten ajenos, como si los hubiera leído en un libro y no vivido realmente. Justo cuando empieza a angustiarse, Elfi regresa furiosa, aparta a los estudiantes y lo defiende con determinación, llevándoselo de la sala de estudio. A solas, Elfi le asegura que él sigue siendo el mismo Will de siempre y lo tranquiliza, aunque también evita hablar directamente del extraño episodio de su memoria. Mientras Will lucha con esta sensación incómoda de vacío en sus recuerdos, la vida académica se intensifica. Las clases teóricas, prácticas y de exploración del laberinto consumen su tiempo. Para no quedarse atrás ni separarse de Elfi, Will se esfuerza más que nunca. Él desea hablar con ella sobre lo ocurrido, pero Elfi evita el tema y, en su lugar, lo consuela de forma física, abrazándolo y distrayéndolo. A pesar de la confusión que siente, Will se refugia en la cercanía de Elfi y en la rutina académica, que le exige concentración y lo obliga a dejar de pensar tanto. Aparece también la mención de una posible alternativa para avanzar dentro de la academia, conocida como creación mágica, aparte del tradicional sistema de créditos. Esto sugiere que hay otros caminos, potencialmente secretos o poco conocidos, para subir dentro de la jerarquía mágica. Durante una clase, el profesor Borkner introduce el concepto de nueva magia, hechizos no registrados en la Torre de los Magos, cuyo descubrimiento permite acelerar el ascenso en el mundo mágico sin necesidad de graduarse normalmente. Aunque suena prometedor, Will se siente abrumado, ya que apenas logra seguir los contenidos de los libros de texto. Mientras Borkner explica, observa discretamente al Faria, quien parece estar leyendo un libro no oficial, una posible pista de que está explorando magia avanzada o no registrada. Los exámenes de crédito se vuelven frecuentes e intensos, exámenes escritos, de práctica mágica y de aplicación real. Pese a las dificultades, Will y Elfi logran acumular 43 créditos cada uno, destacando en particular en las pruebas prácticas. Aunque no son nobles ni prodigios, el esfuerzo y el trabajo en equipo les permite avanzar, compartiendo la esperanza de que sus sueños algún día se hagan realidad. Llega el día de un examen conjunto de realización mágica.
Debido al número de estudiantes, se dividen en dos grupos. Will es asignado al aula subterránea con el profesor Edward, mientras que el Phi va a la arena de realización mágica. La prueba es simple: destruir un bloque de cristal, con magia de bajo nivel usando solo mantras de hasta 3 versos. Es una evaluación directa de control y potencia mágica. Will se esfuerza al máximo, canaliza correctamente su poder y destruye el bloque con su hechizo, Cristo Rece, lo que representa un gran logro para él. Sin embargo, justo después de su éxito, sucede lo inesperado. El profesor Edward lo agarra violentamente, alzándolo del suelo y acusándolo de haberlo engañado en la prueba de atributos inicial. Señala que algo está mal con Will. Según Edward, no debería poder usar magia por sí solo. Entonces revela un objeto, el colgante de lágrimas azules que el Phi le había regalado, insinuando que ese amuleto es la fuente del poder mágico de Will, y que el Fari ha intervenido de forma antinatural para que Will pueda usar magia. La clase entera queda conmocionada. Will, completamente confundido, no entiende lo que está ocurriendo. Se sugiere que su capacidad mágica no es natural, y que ha estado usando magia gracias a un poder externo proporcionado por el Phi. Will es acusado por el profesor Edward de no poseer magia propia, sino de usar el colgante de lágrimas azules para canalizar la magia del Faria. Edward sostiene que alguien sin talento mágico no podría manifestar fenómenos mágicos a menos que estuviera recibiendo energía externa. Al intentar lanzar un hechizo por sí mismo, Will falla repetidamente, cayendo en la desesperación frente a sus compañeros que lo miran con desdén y sorpresa. Humillado y buscando respuestas, Will corre desesperadamente en busca del Phi. En la arena de realización mágica, presencia una escena impactante. Un majestuoso y aterrador pájaro de hielo flota en el aire tras destruir el techo, mientras un círculo mágico brilla bajo los pies del Phi. Se revela que dicho círculo es el espejo Mercedes, un artefacto que materializa el talento mágico puro del usuario. El profesor Evan aparece y revela su intención, de mostrarle al mundo que ha nacido un talento absoluto. Utiliza esferas mágicas para proyectar imágenes del Phi en distintos lugares al mismo tiempo, revelando así su dominio de una magia sin precedentes, clonación real mediante Arsways. Esto explica el rumor del fantasma de la biblioteca. Eran clones del Phi, recolectando información y actuando independientemente de su cuerpo original. Ante la magnitud de su poder, incluso los magos presentes quedan boquiabiertos. Durante la demostración mágica, el Faria sorprende a todos al realizar una creación mágica extraordinaria, un majestuoso pájaro de hielo, lo que deja estupefactos tanto a estudiantes como a profesores. Esta hazaña provoca que el alto mago Masterias Noah, representado por una esfera dorada, considere su ingreso a la torre, el lugar reservado para los magos más poderosos, insinuando que el Faria podría convertirse en la próxima magia bandera. Mientras todos celebran, Will se siente devastado al darse cuenta de que no puede usar magia sin la ayuda del Faria y que su talento es abismalmente inferior al de ella. Justo entonces, el profesor Evan le revela cruelmente que todo fue un plan para empujar al Faria hacia su destino como gran maga, usando a Will como simple herramienta para motivarla. Este golpe emocional, junto con la humillación de ser llamado tipo inútil, rompe completamente a Will, quien huye desesperadamente. El Faria, aún débil, lo persigue ignorando su propia gloria, dándose cuenta de que sus engaños y manipulaciones han sido descubiertos. Finalmente lo encuentra llorando en el bosque, destrozado. Sin embargo, en lugar de reproches, Will solo se disculpa por no estar a su altura. El Faria lo abraza, también llorando, asegurándole que siempre estará a su lado. Ambos se consuelan mutuamente, compartiendo un momento de profunda tristeza y cariño bajo la noche. Capítulo 4, y la espada fue desenvainada. Desde el primer momento en que el Faria Serford tuvo conciencia de sí misma, Will ya estaba a su lado. Él era parte de su mundo, como la luz del sol que entra cada mañana por la ventana, constante y silenciosa. No recordaba un solo día sin él. Para el Faria, Will no era solo un amigo ni un hermano del orfanato, era una presencia inseparable, un refugio, el latido al que su corazón se había acostumbrado sin saber cuándo empezó. Le gustaba Will. No hacía falta una razón. No hacían falta pruebas, ni lógica. Hay cosas que simplemente se sienten, como el calor en invierno o el sonido de la lluvia por la noche. Will era eso para ella: calor, sonido, vida. Y así como el Faria necesitaba a Will, él también la necesitaba a ella. Aunque no lo dijera, aunque no lo supiera. Estaban entrelazados como raíces de un mismo árbol. No era nada especial. O tal vez lo era todo. Will Serford era su alma gemela. No en el sentido de los cuentos románticos, sino en algo más profundo, más antiguo. Era la otra mitad de su existencia, la pieza que completaba el rompecabezas invisible de su ser.
Era su figura más preciada, su más querida alegría. Will, ¿te gustó?, preguntó una vez con voz baja, temblando apenas por la incertidumbre. Sí. Me gustas, respondió él, sin dudar. A mí también. Me gusta mucho Will. Y en ese instante, el mundo pareció suspenderse. Todo encajaba. Desde entonces y desde siempre, el Faria estuvo al lado de Will. Vivían, jugaban, crecían juntos. Dormían en la misma habitación, compartían el mismo rincón del orfanato, incluso se bañaban juntos cuando eran más pequeños, riendo entre las burbujas que ella conjuraba con magia para hacerle reír. A veces, el Faria creaba conjuros de caramelo para preparar el helado favorito de Will. Lo compartían sentados bajo la sombra del árbol del jardín, lamiendo el dulce hechizo mientras la brisa les acariciaba el cabello. Le encantaba ver la sonrisa de Will en esos momentos. Era como si el sol mismo se reflejara en su rostro. Una vez, a escondidas de su padre adoptivo, subieron al techo del orfanato para ver las estrellas. Esa noche, bajo el cielo estrellado y frío, el Faria lo besó. Fue un impulso. Un ataque sorpresa lleno de torpeza y ternura. Will se sonrojó tanto que su cara brillaba incluso en la oscuridad. Se quedó inmóvil, paralizado, y entonces el Faria lo abrazó con fuerza, sintiendo su calor, su corazón, su asombro. Y supo que ahí, entre ese silencio y ese latido, existía su felicidad. Elfie, ¿sabes leer? Sí. Puedo. Increíble. Aunque hay muchas letras difíciles. Además de Will, había otra cosa que el Faria amaba profundamente, los cuentos. Todo comenzó por los elogios que Will le dio al verla leer en voz alta. La admiración en sus ojos fue la chispa. Desde entonces, el Faria se sumergió en historias con pasión, devorando libros de todo tipo, desde leyendas de antiguas reinas brujas, hasta epopeyas de caballeros que cabalgaban dragones hechos de fuego y luz. Aunque el orfanato no era rico, su padre adoptivo, Ashley, era un hombre curioso y culto, con una biblioteca llena de relatos mágicos. Cada noche, el Faria imaginaba aventuras con Will, vagando por castillos de cristal o bosques encantados, siendo magos o héroes en un mundo donde todo era posible. Poco a poco, comenzó a soñar con convertir esas fantasías en realidad. Se dice que en el cielo de verdad hay una luna y un sol, dijo Will una vez, con los ojos brillando como joyas. Tenían 5 años cuando hicieron su promesa. Si llegamos a la cima de la torre más alta, si nos convertimos en magia Vander, dijo el Faria con firmeza. Tal vez podamos ver juntos la puesta de sol. Vamos a verla. Tú y yo. Prometido. Y sus manos se unieron como un juramento eterno. La promesa se volvió un tesoro sagrado entre ellos. Al Faria no le importaba que Will no pudiera usar magia. Ella podía protegerlo. Como en aquel libro donde el héroe sin poderes defendía al mago de todos los males. Mientras Will estuviera con ella, no había imposibles. Pero un día, esa felicidad se hizo trizas. Fue en el bosque, detrás del orfanato. Apareció un monstruo extraño, algo jamás visto. Tenía la capacidad de reflejar magia, de deshacer hechizos como si fueran humo. El Faria luchó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Pronto estaba herida, acorralada, temblando ante la sombra de la muerte. Y entonces, Will se interpuso. Él se alzó, como si la historia que tantas veces leyeron juntos despertara en su sangre. En un instante, derrotó al monstruo con un poder desconocido. Era magia. Magia real. Y era suya. El Faria lo miró, maravillada. Fascinada por ese poder, por ese coraje. Y entonces lo amó aún más. Amó al Will que la salvó. Al Will que brillaba como el héroe de sus cuentos. Pero al regresar al orfanato, con Will inconsciente en sus brazos, la realidad fue más cruel que cualquier historia. ¿Quién eres?, preguntó Will al despertar. Había perdido la memoria. Todos esos 5 años. Todo sobre el Faria. Todo. ¿Qué estás diciendo? Por favor, no mientas así. No recuerdo nada. No sé quién eres. Y el Faria gritó. Lloró. Suplicó. Pero Will solo la miraba confundido, vacío. Ashley intentó ayudar. Usó una antigua magia de sugestión para restaurar los recuerdos del niño. Pero no eran recuerdos reales, sino imágenes implantadas desde la perspectiva del adulto. Fragmentos ajenos. Una reconstrucción defectuosa. No debes hacer que Will sospeche, advirtió Ashley. Si se da cuenta,
podría desmoronarse por completo. Lo entiendo, murmuró el Faria, con el alma hecha polvo. Desde entonces, su relación siguió normal, pero todo era distinto. Will ya no recordaba el beso en el techo, ni la promesa de la puesta de sol. Cuando el Faria hablaba del pasado, él sonreía educadamente, como si escuchara una historia ajena. Y ella se sentía romperse por dentro. Aún así, seguía contando. Con esperanza. Con dolor. Desde aquel día, el Faria cambió. Ya no solo protegía a Will, lo vigilaba. Se volvió sobreprotectora. Temía que, si usaba su poder otra vez, todo volvería a desaparecer. Renunció a muchas cosas. Incluso a la torre. Incluso a la promesa. Porque más que cumplirla, lo que ella deseaba era no perderlo otra vez. Aunque Will no recordara ese juramento bajo las estrellas, el Faria sí lo haría. Y mientras su corazón siguiera latiendo, viviría para proteger esa promesa no cumplida. Eso fue lo que pensó el Faria. Tengo miedo de volver a perder lo que amo. Había perdido tanto. Y ahora, el simple pensamiento de perder a Will la paralizaba más que cualquier hechizo prohibido. Encantado de conocerte, el Faria-san. No. El Faria-sama. Mi nombre es Evan Galor. Me alegraría profundamente que consideraras asistir a la Academia de Magia. Con una reverencia exagerada y una sonrisa afilada, Evan se presentó. A su alrededor, el aire parecía agrietarse por su sola presencia. Había venido desde Urburry Garden, el centro neurálgico del mundo mágico, no por cortesía, sino con un propósito: reclutar al Faria. Un agente secreto vinculado a la torre. Un supuesto maestro de magia. Un hombre que afirmaba recorrer el mundo en busca de talentos extraordinarios, no solo para la academia, sino para algo más grande, más oscuro. Su interés por el Faria no era humano. Era clínico. Frío. No miraba a la chica frente a él. Miraba el poder que contenía. Y ese poder, lo había presenciado con sus propios ojos. En aquel día funesto, cuando hordas de monstruos atacaron el pueblo y el Faria, en un acto de desesperación y coraje, congeló media aldea para proteger a Will. Una magia tan pura y salvaje que incluso los magos más veteranos temblarían al verla. Tienes lo necesario para convertirte en uno de los Magia Bander. Vamos juntos a la cima de la torre, gobernemos este mundo mágico, tú y yo. Su voz era melosa, su tono exaltado. Pero sus ojos, codiciosos, vacíos. En el cuarto del orfanato, con la puerta cerrada y su padre adoptivo presente, Evan se inclinó hacia adelante, ignorando toda cortesía. El Faria lo sintió al instante. Es esco visceral. Vete. Fría como el hielo que una vez conjuró, el Faria lo expulsó sin dudar. Y desde ese día, cada visita de Evan fue recibida con silencio o rechazo. Había tomado una decisión firme. Seguiré viviendo aquí. Con Will. Aunque este rincón del mundo sea insignificante, no quiero perderlo a él. Sus sueños de aventuras, de viajes mágicos, todo eso lo enterró en su pecho. Mejor así. Mejor ser feliz con poco, que sufrir una pérdida más. Sin embargo, el destino, cruel y juguetón, tenía otros planes. Elfie, recibí una carta de recomendación, de la Academia de Magia, voy a poder estudiar en Rigarden. Will corrió hacia ella, su rostro iluminado por la emoción, su voz temblando de esperanza. Sostenía una carta como si fuera un tesoro. Sus mejillas enrojecidas, sus ojos brillando. Y, tras él, entre las sombras, Evan sonreía. Un plan vil. Astuto. Usar a Will como anzuelo. A sabiendas de que Will no tenía talento mágico. Solo para forzar al Faria a unirse a la academia. El Faria sintió hervir la sangre. Quería congelar el bosque entero. Quería romper esa carta y borrar la esperanza de Will, aunque le partiera el alma. Pero Will creía. Creía que ese futuro mágico era también su camino para estar con ella. Porque lo prometimos, Elfie. Íbamos a ver juntos el atardecer. Esas palabras perforaron el corazón del Faria. Su promesa, su lazo, aún vivos dentro de Will. Aunque él no recordara todo, su alma recordaba lo más importante. Ella. Esa noche, Ashley, su padre adoptivo, habló con ella bajo la luz tenue de una lámpara. El Faria, en Rigarden existen conocimientos que van más allá de lo que imaginamos. Tal vez, solo tal vez, encuentres una forma de restaurar la memoria de Will. El Faria sintió que el mundo giraba.
Por primera vez, el deseo y el deber se alineaban. Y esa posibilidad encendió un fuego dentro de ella. Así que decidió. Iría con Will a la academia. No se separaría de él. Buscaría los secretos que pudieran devolverle lo perdido. Aunque tuviera que romper las leyes del mundo. Pasaron los días. Elfaria creó con Asley el colgante de lágrimas azules, que podía transferir su magia a Will. Mejoró su hechizo de disfraz, Arsways, y elaboró planes secretos para infiltrarse en la gran biblioteca de la academia. Todo para descubrir hechizos perdidos, conocimientos ocultos. Todo por Will. Y así, llegaron a Rigarden. La ciudad de torres infinitas, donde los destinos se entrelazan con fuego y hielo. Las promesas que los sostenían comenzaron a tambalearse. Pero no desaparecieron. Una tarde, al borde del bosque junto al dormitorio, Will y Elfie se sentaron en un tronco caído. El sol comenzaba a ocultarse. Elfie, tú puedes hacerlo todo. Yo no. La voz de Will temblaba. La humillación, el miedo, las palabras de Van repicaban en su mente. Eres solo una piedra sin valor. Pero Elfie lo detuvo. Lo empujó hacia el suelo y lloró. No digas eso, Will, si tú no estás, nada tiene sentido. Lágrimas puras, cálidas, resbalaron por su rostro. Elfie se rompía frente a él. No como una hechicera, sino como una niña que solo quería estar con quien amaba. Will la abrazó. Se prometieron, en silencio, que nunca se soltaría. Que cumplirían ese sueño juntos. Ver el atardecer. Uno que ellos elegirían. Y en ese instante, mientras sus corazones latían como uno solo. ¿A dónde creen que van, Elfaria-sama? La voz de Van rompió la quietud como un rayo. Detrás de él, varios magos avanzaron. Y más allá, la silueta de la torre. La aprobación de Masterias no haya sido concedida. Serás una de los 5 cetros, Elfaria. La magia Vander te espera. No me importa, no iré sin Will. Entonces, nos obligas a actuar. El aura de Elfaria estalló. Sin pronunciar palabra, el frío azotó el aire. Árboles congelados. Flores marchitas. Los magos retrocedieron. Este poder. Incluso Evan, por primera vez, pareció perder su arrogancia. Solo un monstruo puede tener a otro. 2 sombras surgieron. Una figura ciega, anciana. Y un joven de túnica roja, cabello como llamas. Cariotin Cindia Wiseman, dijo el joven. Uno de los magia bandera actuales. He venido por ti. Su presencia era abrumadora. Un abismo disfrazado de sonrisa. Y mientras el aire se llenaba de tensión, Will apretó la mano de Elfaria. La batalla por su futuro apenas comenzaba. Will, devastado y sin fuerzas, solo puede observar impotente como Elfie desaparece entre los árboles junto a Evan y los otros magos rumbo a la temida torre. La última imagen que guarda de ella son sus lágrimas, una despedida que se clava como una espina en su alma. Evan se acerca, y lejos del tono amable de antes, le lanza palabras crueles que aplastan el último rincón de esperanza en el corazón de Will. El niño, ya roto por dentro, se desploma, sin siquiera la fuerza para suplicar. Despierta solo, bajo un cielo nocturno cuya oscuridad, en lugar de infundir miedo, ahora lo consuela. Entre lágrimas secas y cuerpo entumecido, algo dentro de Will aún arde, una chispa de voluntad que sobrevive incluso al abismo. Con pasos torpes, se pone en pie. No le queda nada, excepto el deseo de recuperar a Elfie. Camina por la academia desierta como un espectro, hasta llegar a la torre, donde la llevaron. Golpea la puerta sellada una y otra vez, clamando con desesperación por el regreso de su familia. Sus súplicas se transforman en gritos de furia, hasta que sus puños sangran y tiñen la puerta blanca. Ya no es un niño pidiendo ayuda, es un alma rugiendo contra el destino. Justo antes de que su golpe final impacte, una voz extraña lo interrumpe. Un joven de cabello marfil y torso descubierto, Seotorceu Rainbow, aparece con un grupo de magos. Su aspecto no encaja con el de un mago tradicional, y su obra es abrumadora. Ante las recriminaciones del rubio Gil, Will descubre que está frente a un magia Vander, uno de los pocos que ha conquistado la mazmorra. Pero Seo no actúa como un héroe respetable, se burla, lo provoca, y en un instante, sin usar magia, cruza 10 metros y lo lanza escaleras abajo. A solas, Seo se le planta enfrente y, con desdén y curiosidad, le lanza una serie de preguntas. ¿Quieres venganza? ¿Recuperar a tu amada? ¿Golpear a quienes te lo arrebataron todo?
Luego le ofrece su espada, incitándolo a matarlo si es capaz. No como un gesto de ayuda, sino como un juego cruel. Un reto. Una provocación. Zeus representa todo lo que Will odia en ese momento, la fuerza inalcanzable, la burla desde la cima. Pero también, sin darse cuenta, le está ofreciendo algo más, una razón para levantarse, una rabia a la que aferrarse. El fuego dentro de Will vuelve a arder. No por esperanza, sino por furia. Las emociones de Will explotan. Con la voz quebrada por la furia y el dolor, grita Zeus. Aunque seas fuerte, aunque seas increíble, eres egoísta, por eso se llevaron al Fi. Pero Zeus se burla de él. Si estás tan enojado, entonces pégame de una vez. Y Will, sin pensarlo, lo hace. Empuña la espada con fuerza, pero no la usa. En lugar de eso, descarga todo su odio, frustración y pérdida en un solo puñetazo directo al estómago del Magiavander. Un golpe tan sincero como inútil, o eso pensaba. Para su sorpresa, Zeus se encoge de dolor, gimiendo dramáticamente mientras se agarra el vientre. Me duele muchísimo el estómago. Por un instante, Will queda desconcertado, pero ese momento de desconcierto solo sirve para que Zeus sonría aún más. Fuerza impresionante para alguien que no es un enano. Esto se está poniendo interesante. Con esa chispa de diversión en los ojos, Zeus se pone serio y le dice que le enseñará las reglas reales de este mundo. Lo mira con una mezcla de desprecio y sinceridad brutal. ¿Te quitaron a tu amante? Es culpa nuestra, no, es porque eres débil. Zeus no ofrece consuelo, solo una verdad cruel y desnuda, los débiles lo pierden todo. Amor, respeto, incluso sus vidas. Así funciona el mundo. No hay justicia, solo fuerza. Will no puede refutarlo. Las palabras duelen porque son ciertas. Todo lo que ha vivido desde que el Fi fue arrebatada lo confirma. Su vida entera se desmoronó porque fue débil. Sin embargo, aún le queda algo dentro que quiere gritar, que quiere defenderse. Yo también luché, con uñas y dientes, estudié, practiqué magia, pero era una piedra sin valor. Las lágrimas brotan, no solo de tristeza, sino de impotencia. En su desesperación, Will abre su corazón ante un desconocido, exponiendo sus cicatrices más profundas, rogando por un mínimo de reconocimiento. Pero Zeus no le da ese consuelo. En cambio, responde con una sola palabra. ¿Mientes? Will queda paralizado. Zeus lo observa con una mirada que traspasa el alma y sentencia. Si realmente hubieras luchado con uñas y dientes, ya estarías muerto. Porque según Zeus, los que realmente lo dieron todo ya no están en este mundo. No hay espacio para medias tintas. Si no estás dispuesto a morir por lo que amas, entonces no estás luchando de verdad. Y para demostrarlo, sin previo aviso, desata su magia. Un relámpago cae desde el cielo y destroza el suelo, dejando un enorme cráter que llega hasta la mazmorra. Un agujero que escupe aullidos de criaturas salvajes que esperan en las profundidades. Se lo mira con una mezcla de dureza y desafío. Así que tú también, muere una vez. Y lo agarra con firmeza. Torseus Face no le da opción. Agarra a Will por el cuello y lo lanza directamente al abismo. Muere y nace de nuevo. Will cae gritando, tragado por la oscuridad del agujero que lo conecta con la mazmorra. Poco después, Zeus lanza su espada tras él, un último regalo. Luego, sin más, se aleja con arrogancia, dejando atrás al chico que, para él, no vale la pena recordar. Levántate. Véngate de mí. Recupera a tu amante. Y mientras la academia entra en pánico por los rayos, Zeus simplemente sella el agujero con una barrera de relámpagos, aislando lo que acaba de ocurrir. Con una sonrisa feroz y una mirada desafiante al gran protector, en el cielo, afirma. Para destruir ese maldito cielo, nunca tendremos suficientes personas fuertes. Mientras tanto, Will cae directo al jardín de la oscuridad eterna, el primer piso de la mazmorra. Rodeado de monstruos, sin luz ni magia, está en desventaja total. Pero algo ha cambiado. Esta vez, Will no llora. No grita. No tiembla. Su mente, antes nublada por la frustración, se ha vuelto fría y clara. Ya no culpa a nadie. Ni a Zeus, ni a los demás. Es mi culpa. Todo es mi culpa. La aceptación lo golpea como un rayo. Él fue débil. No pudo proteger al Fi. No pudo avanzar como los demás. Pero ya no huye. Sin vacilar, toma la espada, aún en su funda, y se prepara para pelear.
Con su cuerpo dolorido y su alma desgarrada, da un paso. Luego otro. Y en ese momento, Wilserford grita. ¡Ah! Un rugido visceral. Un grito de nacimiento. Su primer grito de guerra. Sin magia. Sin técnica. Solo fuerza bruta, ira y deseo de vivir. Blandiendo su espada aún enfundada, se lanza contra los monstruos. Como un huracán de desesperación y coraje, lucha. La sangre lo salpica. El miedo se apaga. Lo único que queda es su voluntad. Wilserford, sin magia, sin esperanza, y rodeado por un ejército de monstruos, decide luchar, pero no con hechizos. Con la vaina de su espada todavía cerrada, arremete contra las criaturas. Golpea, golpea y sigue golpeando, hasta que un tentáculo del monstruo jefe, el Big Boss Crowley, intenta devorar. Pero en ese momento, desenvaina. La hoja plateada brilla como una promesa, y con un corte que atraviesa el viento, parte al jefe en dos. Uno tras otro, los monstruos caen, los miradores menores, el lobo de las sombras, el ciempiés negro, todos son reducidos a cadáveres bajo su acero. El laberinto comienza a cerrarse. La magia del Faria ya no lo protege. La oscuridad se acerca. Con el último resplandor de luz sobre él, Will lanza una estocada final al duende de la gema de fuego, sabiendo que su cuerpo explotará si lo golpea. Pero lo hace sin dudar, y la explosión ilumina todo el laberinto. Las llamas ahora son su aliado. Aunque quemado y herido, Will sigue avanzando, luchando con cada gramo de su cuerpo, alma y determinación. Su promesa se activa. Usa tu fuerza solo cuando sea para proteger al Faria. Y aunque no logró protegerla, todavía no es demasiado tarde. Tiene que volverse fuerte. Tiene que alcanzarla. Tiene que llegar a la torre. Entre sangre, rugidos y acero, Will grita. Como una espada. Con ese grito, el juramento resuena entre las piedras del laberinto. Mientras tanto, en la academia, las noticias vuelan, el Faria ha partido hacia la torre. Todo el mundo habla. Incluso los profesores están desconcertados. Edward intenta mantener el orden, mientras Borgner, lleno de remordimiento, revela que Will también ha desaparecido desde el día anterior. Cree que sacrificaron a Will para salvar al Faria. Los rumores no paran. Algunos creen que Will huyó avergonzado. Otros lo menosprecian. Pero entonces, el sonido de pasos arrastra la atención de todos. Wilserford aparece, cubierto de sangre, quemado, desgarrado, y con la espada arrastrándose por el suelo. Cada paso deja gotas rojas. Sus brazos cuelgan, su mirada es oscura. En silencio, lanza un bulto envuelto en tela, los drapes de todos los monstruos que derrotó. Dame los créditos. Con voz quebrada, pero voluntad inquebrantable, declara su destino. Voy a la torre, ¿a dónde está el Fi? Y eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Tu apoyo es muy importante. Si quieres más contenido como este, házmelo saber. Nos vemos en el próximo video.